Ahora sí, continuando con la temática del mes, la gran comisión. La gran comisión. Pero tengo que hablar de los que me han antecedido aquí en el púlpito porque han hecho muy buenas exposiciones. Y esto me llevó a mí a dar un poquito más de extra en cuanto a lo que tendría que decir el día de hoy. Porque comenzando con el pastor José Ocando, que empezó con su predicación y hacer discípulos. El pastor Mario nos habló de las 4 columnas de la gran comisión. En el seminario Enciende una Luz tuvimos 2 grandes expositores acerca del mismo tema. La irrevocable orden de la que nos habló el hermano Jesús y la maravillosa predicación de nuestro hermano pastor José Barrio el domingo próximo pasado, la urgencia y la necesidad de predicar o de cumplir con esta gran comisión. Bueno, yo he titulado esta reflexión Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio está basada en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, versículo 16. Y para honrar la palabra del Señor nos colocamos de pies. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito Señor, Dios eterno, Padre bueno, una vez más venimos ante ti, Señor, para que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Que tu palabra pueda ser, oh Dios, de edificación, de exhortación y también de consolación. Que aprendamos, oh Dios, a ponerla por obra. Y no tan solo que seamos oidores de ella, sino hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Al hablar de predicar el Evangelio, tendremos que hablar de grandes predicadores. Y para mí el hombre más grande de los tiempos apostólicos fue sin duda alguna el apóstol Pablo. Podemos decir que él fue siempre grande en todo lo que hizo. Porque si se le consideraba como pecador, fue pecador al extremo. Si lo podemos ver como perseguidor, él odiaba en extremo a los cristianos, tanto que los perseguía hasta ciudades lejanas. Si se le toma como convertido, su conversión fue la más notable de todas las que hayamos leído. Fue llevada a cabo por medio de un poder milagroso y la misma voz de Jesús que le habló desde el cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Si lo tomamos simplemente como cristiano, vemos que fue extraordinario, que amó a su maestro mucho más que los demás y que trató siempre de mostrar su gracia más que todos los demás apóstoles. Tanto así que si lo consideramos como un apóstol, también podemos decir que fue un predicador, o como un predicador de la palabra, podemos decir que sobresale de manera eminente como el príncipe de los predicadores. Pablo predicó a reyes, ya que predicó ante Agripa, y también predicó ante emperadores. Es decir, que Pablo, cuando predicó ante Nerón, es decir, estuvo frente a emperadores y reyes por causa del nombre de Cristo. Y era característica de Pablo que cualquier cosa que hiciera, la hacía de todo corazón. Pablo era el tipo de hombre o de persona que no podía desempeñar una cosa o una función a media. Es decir, cuando él no podía ejercer una parte de su cuerpo y la otra que quedara indolente. No. Pablo era el tipo de que podía desempeñar cualquier función. Y cuando la hacía, toda su energía la gastaba en ella. Cada nervio, es decir, cada tendón y cada músculo lo utilizaba para hablar. Por eso Pablo podía hablar tanto a lo tocante de su ministerio, porque fue el mayor de los ministros. Ahora, todo lo que dijo Pablo fue importante y todo nos llega desde lo más profundo de su alma. Y podemos estar seguros que cuando Pablo escribió estas palabras
o este texto áureo o base que he tomado para la predicación, si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anuncia el evangelio. Ahora, estoy convencido que estas palabras de Pablo son aplicables a muchos ministros hoy en día. A todos aquellos que tienen un llamado especial y que son guiados por el impulso interno del Espíritu Santo a ocupar la función de ministro del evangelio. Y al considerar este versículo, quiero responder 3 preguntas la noche de hoy. La primera pregunta que quiero responder es: ¿qué es predicar el evangelio? La segunda es: ¿por qué el ministro no tiene nada de qué gloriarse? Y la tercera es: ¿cuál es esa necesidad y esa preocupación que está involucrada en el versículo? Cuando el apóstol Pablo dijo: y ay de mí si no anunciar el evangelio. La primera pregunta es: ¿qué es predicar el evangelio? Y quizás hay muchas respuestas para esta pregunta. Y aquí mismo en esta audiencia, y aún dentro de la misma o el mismo liderazgo de la iglesia, reconociendo que hay diversidad de pensamientos teológicos, quiero traer 2 respuestas esta noche. ¿Qué es predicar el evangelio? Por lo tanto, intentaré responderla de conforme a mi propio criterio, pero con la ayuda de Dios. Porque he venido ante ustedes hoy en día como Pablo estuvo el día ante los corintios, con mucho temor y temblor. Ahora, si sucede que mis respuestas no son las correctas para algunos de ustedes, ustedes están en la completa libertad de encontrar una mejor respuesta mediante su propio discernimiento. La primera respuesta que daré esta noche, y es: predicar el evangelio es exponer todas y cada una de las doctrinas contenidas en la palabra de Dios y dar a cada verdad su propia importancia. Lo voy a repetir. Predicar el evangelio es exponer todas y cada una de las doctrinas contenidas en la palabra de Dios y dar a cada verdad su propia importancia. Es decir, los hombres pueden predicar una parte del evangelio y yo no diría que no predican el evangelio. Quizás ellos pueden predicar únicamente de una de las doctrinas del evangelio y yo no diría que no predican el evangelio. Pueden predicar únicamente una doctrina y yo no podré decir no han predicado el evangelio, porque sí están predicando el evangelio. Pero si solo predicará la doctrina de la justificación por fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, yo lo considero también un ministro del evangelio. Pero es alguien que no predica todo el evangelio. No puede afirmarse que un hombre predique el evangelio completo de Dios y hace a un lado, a sabiendas o intencionalmente, una sola verdad de nuestro grandísimo Dios. Y quizás este comentario mío debe ser punzante y estallar en la conciencia o mente de algunos. Pero déjeme decir una cosa. Hay muchos que no comparten, y yo considero su posición. Por eso hablé de la diversidad de pensamientos teológicos. Aunque yo puedo diferir de algunos, pero siguen siendo mis hermanos en Cristo. Ahora, hay un asunto de principio porque hay algunos que no comparten ciertas verdades debido a que temen esas verdades o no están de acuerdo con ellas. Y yo respeto su posición, respeto todo eso. Hay quienes piensan que no se debe predicar de la doctrina de la elección. Y yo respeto eso. No se quieren predicar de la elección o predestinación ya que no tienen, según ellos, no tienen la capacidad de convertir a los pecadores. Pero yo les responderé de la siguiente manera. ¿Quién es aquel que se atreve a identificar fallas en la verdad de Dios? ¿Quién es aquel que se atreve a identificar fallas en la verdad de Dios? Porque estamos de acuerdo que la elección o la predestinación es una verdad escrita por Dios. Y sin embargo, pensar que no se debe predicar, yo diría, no me atrevería a hacer algo así. Yo considero que sería una arrogancia suprema atreverse a decir que una doctrina de las Sagradas Escrituras no debe predicarse.
Cuando Dios en su suprema sabiduría ha querido revelarla a todos los hombres. Ahora yo tengo mi propia opinión personal. Y esto sin herir susceptibilidades, ni mucho menos ofender a nadie. Yo tengo mi propia opinión personal y es que predicar el evangelio, no se puede predicar el evangelio a menos que se predique lo que hoy en día se llama calvinismo. Porque llamar a esta doctrina calvinismo es ponerle un apodo, amados hermanos. Y es una falta de respeto a las Sagradas Escrituras. Calvinismo es el evangelio. Y yo no creo que podamos predicar el evangelio si no predicamos la justificación por fe sin obra. Si no predicamos la soberanía de Dios que es en su dispensación de la gracia. Si no exaltamos el amor de Dios que elige, que es inmutable, que es eterno, que es incambiable y conquistador. Tampoco creo que podamos predicar el evangelio a menos que nos basemos en la redención particular que Cristo llevó a cabo por su pueblo escogido. No puedo comprender un evangelio que deje que los santos se pierdan después de haber sido llamados. Tampoco puedo comprender un evangelio que acepta que los hijos de Dios se quemen en el fuego de la condenación a pesar de haber creído. Ese no es el evangelio de la Biblia. Ese no es el evangelio que yo conozco. Vuelvo y repito, esto no lo digo en aras de herir susceptibilidades, ni mucho menos de herir a nadie, ni de ofender a nadie. Porque déjenme decirles, tanto a los calvinistas como a los arminianos, ustedes son mis hermanos en Cristo. Ustedes son mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque estoy más seguro que ni Juan Calvino ni Jacobo Arminio murieron por ustedes en la cruz del Calvario. Ustedes son mis hermanos porque quien murió por nosotros fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a Él sea la gloria. Además me pregunto, ¿el fin de todo el evangelio será acaso convertir a los pecadores? Hay ciertas verdades que Dios bendice para conversión de los pecadores y eso es entendible. Pero ¿acaso también no hay otras verdades destinadas a traer consuelos a los santos? ¿Y no deberían estas verdades también predicarse? ¿O debemos de tomar unas y descartar otras? Por supuesto que no. Si Dios dice consolar a mi pueblo, entonces si la predestinación consuela al pueblo de Dios, tengo que predicarla. Lo mismo puede decirse de otra doctrina, amados hermanos. No me voy a basar en una sola. Hay ciertas verdades en la palabra de Dios que están condenadas al silencio, de acuerdo a la teoría de ciertas personas. Según la teoría de estas personas, tienen de esta doctrina y dicen que según ellos no están orientadas a promover a ningún fin. Pero no nos corresponde a nosotros juzgar la verdad de Dios. ¿Quién es aquel que se atreve a juzgar esta maravillosa verdad? Todo lo que está escrito aquí, todas las doctrinas que están allí escritas, hay que predicarlas. ¿Debemos poner la palabra de Dios acaso en una balanza y decir esto es bueno y esto es malo? ¿Nos corresponde a nosotros eso? ¿O debemos deshacernos de algunas verdades diciendo no me atrevo a predicarlas? Dios no lo quiere, amados hermanos. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras hay que predicarse. Y eso es predicar el evangelio. Cualquier cosa que esté escrita en la palabra de Dios está escrita ¿para qué? Para instrucción nuestra. Y toda ella es que es útil. Ya sea para qué, para reprensión o para consuelo. O para instruir en justicia. Algunos hombres se limitan intencionalmente a predicar de manera continua de un mismo tema. No estoy hablando de Filadelfia. No me vayan a malinterpretar. Estamos hablando de lo que es predicar el evangelio. La mayoría de las veces predican de la elección o la predestinación y que todo proviene de Dios. Está bien. Pero estos individuos también se equivocan. Se equivocan tanto como los otros porque dan demasiada importancia a una verdad y olvidan las demás. Cualquier tema que se deba predicar, llámela con la palabra que la quieran llamar. Llámela con el nombre que quieran llamarla. La Biblia, esta maravillosa palabra. Toda la Biblia y nada más que la Biblia es la norma del verdadero cristiano.
Ahora, quien quiera ser considerado un ministro fiel no debe hacer a algún lado ningún aspecto del evangelio. Amén. Todo lo que está aquí es útil porque es palabra de Dios y todo se debe predicar. Amén. La segunda respuesta que le quiero dar a lo que es predicar el evangelio quizás pueda ser la respuesta más o la mejor respuesta que le puedo ofrecer el día de hoy, pues. Y es que predicar el evangelio es exaltar el nombre de Jesucristo. Ahora, yo he visto muchos predicar una clase de doctrina donde dicen que un pobre pecador convencido tiene que ir a casa y orar y leer la Escritura y debe congregarse. Amado, eso es obras. Son obras y nada más que obras. Debemos de hablarle de que por gracia soy salvo por medio de la fe. Hablarle que Cristo salva, que crean en el Señor Jesucristo y puedan ser salvos. Yo no le diría a nadie en esas condiciones que ore o que lea la Biblia o que asista a la iglesia. No me malinterpreten. Solamente le presentaría la fe. La fe simple en el Evangelio de Cristo. La fe como la podemos nosotros sintetizar en pocas palabras como lo hizo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9-10. Aún con el terminal del versículo 8 ahí dice, y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Hay que presentarle la fe y en eso se sintetiza nuestra maravillosa salvación. Tan solamente en pocas palabras. Ahora no que menosprecie la oración, eso debe venir después de la fe. Después de la fe, un hombre se inclina de rodillas a orarle al Señor. Tampoco estoy en desacuerdo en leer la Biblia. Esa es una maravillosa señal infalible de todo aquel que es hijo de Dios. Todo hijo de Dios lee las Escrituras. Y mucho menos tengo objeciones en contra de congregarse y escuchar la palabra de Dios. Al contrario. ¿Saben por qué? Porque me gozo viéndolos a todos ustedes aquí. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Me gozo viendo a la iglesia full. Me gozo cuando vienen a congregarse. Así que no me malinterprete con lo que estoy diciendo. Pero todas esas cosas vienen después. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ninguna de esas cosas es el camino de la salvación. En ninguna parte está escrito que el que asista a la iglesia será salvo. O el que lea la Biblia será salvo. Nunca he leído en ninguna parte que el que ora y sea bautizado será salvo. Solamente por la fe en Cristo Jesús es que seremos salvos. Hay que tener una fe desnuda en Cristo Jesús. Y es que aquel que tiene una fe desnuda en Cristo Jesús es librado del pecado y de la condenación perpetua. Amados hermanos. Así que predicar que solo la fe salva es predicar el evangelio. Porque el único plan de salvación es la fe en Jesucristo. La fe y solamente la fe en su nombre. Y en ninguno otro hay salvación, dice las Escrituras. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, predicar el evangelio es exaltar a Jesucristo, que siempre muestre o lo mostremos como el único camino a ir al Padre. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene, no nadie va. Nadie viene porque es por Él, es por medio de Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos presentarle la fe a todo aquel que no ha creído y que nunca le han presentado a Jesucristo como Señor de su vida. Entonces, predicar el evangelio, esta es la mejor respuesta que le puedo dar el día de hoy. Es exaltar a Jesucristo siempre. Siempre como el único camino para ir al Padre y como Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
La segunda respuesta que quiero dar la noche de hoy. ¿Por qué el ministro no tiene nada, absolutamente nada de qué gloriarse? Y déjeme decirle cuál es el porqué. ¿Por qué no le está permitido al ministro gloriarse? Porque hay mucha maleza o espinos que crecen en cualquier parte. Y una maleza o espino que puede crecer aquí en este púlpito se llama el orgullo. Amados hermanos, el orgullo puede crecer en una roca también como en un jardín. El orgullo crece en el corazón de un obrero y también puede crecer en el corazón de un político. El orgullo crece en el corazón de una sirvienta e igualmente puede crecer en el corazón de su señora. Y el orgullo también puede crecer en el púlpito porque es una hierba que se esparce de manera terrible. Amados hermanos, se requiere cortarse a diario, todos los días. ¿Saben por qué? Porque si no estaríamos hundidos hasta el cuello. Hay mucha tendencia al orgullo aquí en el púlpito. Por eso el ministro no tiene de qué gloriarse. ¿Y saben el por qué? Ya que este púlpito es maravilloso, es un excelente terreno para que crezca el orgullo. Crece desenfrenadamente y estoy seguro que difícilmente, miren mis palabras, estoy seguro que difícilmente encontraríamos un predicador del evangelio que no confiese que tiene una fuerte tentación hacia el orgullo. Porque independientemente de la persona que sea, estoy seguro que donde quiera que haya una asamblea como esta y haya ruido al lado de un hombre o en relación a un hombre, allá hay tendencia hacia el orgullo y hay un peligro del mismo. Y veamos bien, porque mientras más orgulloso sea el hombre, más estrepitosa será su caída. Así que el ministro que sea sostenido en lo alto por los hombres, cuando dejen de hacerlo caerá y el golpe será muy fuerte. Y así le ha ocurrido a muchos, lamentablemente. Porque muchos hombres han sido sostenidos en lo alto. ¿Saben por qué? Por los brazos de los hombres. Es decir, que han sido sostenidos en lo alto por los brazos de la alabanza de los hombres y no por la oración. Por eso digo que hay tentación en el orgullo y tentación al orgullo en el púlpito. Aunque no debería de haber razón, amados hermanos, no debería de haber razón, ni mucho menos haber terreno para que crezca, pero crecerá de todas maneras. Siempre vamos a tener una tendencia a sentirnos orgullosos. Y no debería ser. No es el deber ser. Ahora, ¿cómo es que un verdadero ministro siente que no tiene que gloriarse? ¿Cuál es la práctica que tenemos que tener nosotros para no llevarnos o dejarnos guiar por la tentación del orgullo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estar conscientes de nuestras imperfecciones. Tenemos que tener en cuenta de nuestras imperfecciones, amada iglesia. Y creo que nadie debe tener, o nadie formará una opinión más justa de sí mismo que es quien llamado a orar constantemente. El Señor dijo en el Sermón del Monte, la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Déjeme decirle que en el reino de los cielos no hay nadie, ni va a haber nadie que no sea pobre en espíritu. Porque todo aquel que es pobre en espíritu es dependiente de aquel que todo lo puede. No es nuestra autosuficiencia. Y esto me lleva y me trae a memoria una historia que pasó en la vida real. Voy a obviar el nombre porque tampoco es de aquí, de la iglesia esta. Una vez un hombre pensó que podía predicar porque había hecho varios estudios teológicos. Había hecho varios estudios teológicos y varios diplomados y había hecho varios estudios. Y él se sentía ya con la capacidad de poder subir al púlpito y predicar la palabra de Dios. Y cuando le fue permitido ocupar el púlpito, encontró que las palabras no le fluían. No le fluía ningún tipo de palabra. No podía articular ningún tipo de palabra cuando estuvo en la presencia de este maravilloso púlpito.
Y en un momento de ansiedad nerviosa, ¿saben lo que dijo? De Dios, si ustedes se subieran al púlpito, perderían toda soberbia que pudieran poseer. Porque aquí es donde se prueba el carácter del ministro del Señor. Aquí es donde se prueba. Aquí es donde nos tiemblan a nosotros las piernas. Aquí es cuando nos subimos, como le dije, como Pablo ante los corintios, con mucho temor y temblor. Porque no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu que tenemos que subir aquí. Y hay muchos que al subirse aquí se les podría quitar la inclinación a criticar. Y se darían cuenta que la predicación es un trabajo fácil. Y déjeme decirle una cosa, y esto me ha pasado, y yo creo que le pasa a la mayoría de los predicadores. Cuando se predica mejor es cuando uno piensa que ha predicado mal. Por eso creo que un hombre no deba de gloriarse cuando hace algo bueno, o hace algo bueno, algo bien. Más bien creo que él mismo será su propio juez, porque nosotros debemos ser nuestros propios jueces. ¿Y saben el por qué? Porque tenemos que ver claramente nuestras imperfecciones. Y las veremos claramente, porque el único que sabe lo que está escrito aquí es el que está arriba y yo. Más nadie sabe lo que está aquí escrito. Y hay muchas cosas que están aquí escritas que muchas veces no las llevamos para la casa. Y cuando yo me retire de aquí, iré meditando en las cosas que fallé. Y cualquier ministro verdadero sentirá su deficiencia si se compara a sí mismo con los grandes predicadores. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se compara con aquellos grandes predicadores, nos vamos a ver como un enano al lado de esos gigantes. Porque eso es lo que somos nosotros. Porque la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Cuando me retire a descansar, me voy a reprochar muchas cosas. Me voy a decir quizás, ¿por qué enfaticé en algún punto y en otro no? ¿Por qué evité un punto y otro no? ¿Por qué no hice más énfasis en uno de los puntos? Todas esas cosas me las voy a preguntar junto con llegar a mi casa. Y aún así el ministro o el servidor de Dios, que sea más honrado por el mismo Padre, se sentirá más deshonrado por su propia apreciación. Porque otro medio que utiliza el Señor para preservar a su ministro de la tendencia a la jactancia o al orgullo es sentir una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Algunos quizás se atreverán a predicar sin el Espíritu de Dios o sin haber orado. Pero creo que ningún hombre que verdaderamente haya sido llamado de lo alto se atrevería a hacer eso. Sino más bien que debemos sentir esa maravillosa necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que sentir esa necesidad a todo momento. Como dijo Moisés al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lado. Y esa siempre ha sido mi oración antes de subir aquí. Sí, Señor, si tu presencia no va conmigo, no dejes que yo suba esas escaleras. Porque no soy yo el que le voy a hablar a tu pueblo, porque no es mi pueblo. Es el pueblo de Dios. Ustedes son pueblo de Dios. Ustedes son ovejas del Señor, no son mis ovejas. Y tampoco vengo a hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino vengo a hablar la palabra de Dios. Ahora, para el tercer punto, ¿cuál es esa necesidad que no es impuesta de predicar el Evangelio? Cuando Pablo dijo, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. En primer lugar, hay una gran parte de esa necesidad, o en primer lugar, una gran parte de esa necesidad se debe, ¿sabe qué? Al llamado. Al llamado. Si un hombre es verdaderamente llamado por Dios al ministerio, lo voy a desafiar esta noche, que se niegue a aceptar el llamado. Aquel que haya sido llamado por Dios a predicar el Evangelio, yo lo desafío a que se niegue a aceptar el llamado de parte de Dios. Le va a suceder como a Jonás. Yo lo voy a desafiar. ¿Cuál es aquel que ha sido llamado por Dios y se niegue a ese llamado? Porque un hombre que verdaderamente tiene en su seno la inspiración del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y que lo llama a predicar, no puede dejar de hacerlo, amados hermanos. No podemos dejar de predicar. Tiene que predicar.
porque será como un fuego en los huesos, y así será esa influencia hasta que se proyecten esas llamas hacia afuera. Tenemos que predicar, porque el mismo Espíritu que mora en nosotros, que anhela celosamente que nosotros hablemos del Dios Padre. Los amigos quizás querrán frenarlo, los enemigos criticarlo, y los despreciadores burlarse de él. Pero el hombre es indomable, porque no es él, es el Espíritu Santo que mora en él. Él tiene que predicar porque tiene el llamado del cielo. Todo el mundo lo puede abandonar, pero no podrá callarse. Sería una voz proclamando en el desierto: preparad el camino del Señor. No nos podemos callar. Y esa es la gran necesidad que hay en el texto. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Y a los ministros que están acá presentes, piensen cómo los hombres aceleran su camino allá afuera. Salgan afuera y vean cómo los hombres aceleran su camino hacia la destrucción. Salgan afuera y vean cómo el amor de muchos se enfría y la iniquidad abunda. Ahora yo les pregunto, ¿no sienten una gran necesidad? ¿No sienten el ay de mí si no predico el Evangelio? Oh ministro, ay de ti si no predicas el Evangelio. Y esta exhortación no es tan solamente a los que tenemos la mayor responsabilidad como ancianos o pastores. Esta exhortación es a todos ustedes, amada iglesia. Porque cuando hablo de ministros, hablo de servidores, y eso es lo que somos todos y cada uno de nosotros. Servidores de Cristo, y por ende tenemos que predicar su palabra. Y ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Pero más como será el ay de aquellos que escuchan el Evangelio y no lo reciben. Dios quiera que puedan escapar de esa condenación. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amados hermanos, que el Evangelio de Dios sea para nosotros sabor de vida para vida, y no de muerte para muerte. Para concluir, quiero concluir con estas palabras. El ministerio de la predicación no es un asunto de elección o de ambición personal. Es algo a lo que somos llamados a hacer, y es algo que tenemos que hacer. Por lo tanto, Pablo dice: y ay de mí, y ay de ustedes, amados hermanos, si no anunciamos el Evangelio. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga y les guarde. Y el Espíritu Santo ponga en su corazón el poder llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura.